Muy bien, vamos a revisar un ejercicio sobre la gráfica de una función lineal. Antes de eso, pues vamos a recordar un poco lo que es la función lineal. Y decimos que son funciones de la forma f de x igual a x. Para todo, pues a, que es el elemento de los números reales, con a, pues diferente de 0. Entonces, en este caso, pues nos dicen que la forma de la función lineal es justamente f de x igual a x. Notemos que este valor, este número a que se encuentra junto a la x, pues puede ser cualquier número real, pero pues a diferencia del 0, ¿sí? Acá tenemos pues algunos ejemplos de este tipo de funciones. Por ejemplo, tenemos aquí f de x igual a menos 4x y también y igual a 2x, que también es otra forma, otra notación, ¿no?, de una función, ¿no? Y igual a 2x. El gráfico de esta función lineal va a ser pues justamente de esta forma. Bien, aquí tenemos pues graficada la función y igual a 2x, en donde pues vemos que la gráfica de esta función es una línea recta que en este caso pues pasa por el punto 0, 0, es decir, por el origen, ¿no? Es la característica pues de esta función lineal. Además pues conocemos las funciones afines, ¿no? Una función afín, y decimos entonces que este tipo de funciones pues son funciones de la forma f de x igual a x más b. Para todo a y b elementos de los reales con a y b diferentes de 0, miren. Eso indica entonces que en este tipo de funciones de esta forma, los parámetros a y b pueden tomar cualquier número real. Esta a y esta b puede ser cualquier número real, pero pues a diferencia del 0. Es decir, a y b no pueden tomar un valor que sea pues 0, ¿verdad? Tenemos aquí algunos ejemplos. Pues tenemos aquí f de x igual a 2x más 1 y y igual a 4x más 1. La gráfica de esta función va a ser pues de esta forma. Y notemos que esta gráfica de la función afín no pasa por el origen, a diferencia pues de la función lineal, que sí pasa por el origen. Esa sería pues de pronto la diferencia entre función lineal y función afín. Ahora bien, pues ¿cómo graficar una función lineal? Bueno, entonces en este caso vamos a pasar a la siguiente parte, en donde pues graficaremos esta función de acá, que es y igual a 4x más 1. Bien, esta parte pues dice lo siguiente. En la siguiente tabla, la columna de las x representa las veces que sales de casa. Por lo tanto, menos 1 significa que no sales. Y 1 significa que has salido una vez. 2 será igual a 2 salidas. Y si puedes, intenta hacerlo con más valores. Hemos planteado en esta parte la tabla que nos proponen y hemos pues aumentado el valor de 3 en la tabla, ¿no? Puesto que nos indican que si deseamos aumentemos, hemos puesto aquí el 3. Nos dicen aquí, aplica la fórmula y encuentra el valor de y, es decir, la siguiente fórmula que tenemos como dato. Entonces aquí lo que hay que hacer es reemplazar los valores de x en esta expresión para poder encontrar el valor de y. Entonces vamos a empezar con el valor de x igual a menos 1, que se encuentra en esta parte de acá. Entonces en esta expresión que tenemos aquí vamos a reemplazar el valor de menos 1 en esta x. Nos queda pues de esta forma. Aquí hacemos la multiplicación de 4 por menos 1, nos queda pues menos 4. Y luego al hacer esta resta de menos 4 más 1 nos queda un valor de menos 13. Ese valor lo registramos justamente en esta parte de acá. Bien. Ya está entonces con el menos 1. Ahora vamos a reemplazar el valor de x1. Lo hacemos pues en esta expresión y en vez de la x colocamos ahora el 1. Tenemos en esta parte de acá. Multiplicamos ahora 4 por 1. Luego sumamos 4 más 1 y nos da un valor de 5. Y este 5 lo ubicamos en la tabla en esta parte de acá. Ahora sería entonces el valor de x igual a 2. De igual forma en la expresión reemplazamos en la x el 2. Nos queda pues de esta manera. Luego multiplicamos 4 por 2. Nos quedaría entonces y igual a 8 más 1. Y al hacer esa suma nos queda el valor de y de 9. Ese 9 pues lo ubicamos en esta parte de la tabla. Y nos quedaría únicamente el valor de 3. Reemplazamos en la expresión el valor de 3 en esta parte. Luego multiplicamos 4 por 3 y al hacer la suma nos queda un valor de y de 13. Y este valor de 13 lo reemplazamos en la tabla de datos que tenemos en la parte de aquí. Bien, entonces ya hemos hallado los valores de x. Ahora nos quedaría entonces graficar los valores de la tabla en un plano cartesiano. Bien, entonces en esta parte planteamos el plano cartesiano. Y recordemos que el plano cartesiano consta de dos ejes. El eje pues de las x, que es el eje horizontal, y el eje de la y, que es el eje vertical. Y ahí vamos a reemplazar estos valores que tenemos en la parte de acá, miren, estos puntos. Vamos a empezar entonces con el primer punto, que es justamente menos 1 y menos 3, en donde este menos 1 vamos a reemplazarlo en el valor en el eje x. Es decir, en el eje x vamos a ubicar el menos 1 que se encuentra pues obviamente del 0 hacia la izquierda, es decir, en esta parte de aquí. Aquí se encuentra el menos 1 y el menos 3 va en el eje y, es decir, del 0 hacia abajo, es decir, en esta parte de acá se encuentra el menos 3.
unimos los dos puntos y nos queda aquí el primer punto por donde empieza esta recta de esta función. Luego sigue el punto 1 y 5, en donde el 1 va a ir en el eje X, ubicamos entonces en el eje X del 1. Luego en el eje Y va el 5, ubicamos en el eje Y el 5 y unimos pues esos puntos ahí. Luego sigue el punto 2 y 9, el 2 ubicamos en el eje X, ubicamos entonces el 2 en el eje X, estaría en esta parte de acá. Luego el 9 en el eje Y, ubicamos el 9 en el eje Y unimos pues esos puntos. Y por último nos quedaría el punto 3 y 13, el 3 en el eje X y el 13 en el eje Y. Bien, unimos los puntos. Bien, y ahora lo que hacemos en esta parte es justamente trazar la recta, ¿verdad? Y sabemos que esa recta pues pasa por los puntos, o inicia en el punto menos 1 y 3 y pasa por el punto 1 y 5, 2 y 9 y 3 y 13. Y por ahí va a pasar la recta que pertenece pues a esta función. Y esta recta pertenece pues a la fórmula y igual a 4x más 1, que es justamente pues la función que nos piden graficar en esta parte